Hola jóvenes, bienvenidos. En esta sesión vamos a ver las semejanzas y diferencias entre los seres vivos. Las plantas, los hongos y los animales presentan diferencia, pero los tres pertenecen al mismo dominio, en contraste con las bacterias y las arqueas. Ya dentro de las plantas y los animales existen organismos que presentan una organización corporal superior al resto de los organismos superiores. Vamos a ver las semejanzas entre los seres vivos. Son seres vivos, tanto plantas como animales, son seres vivos que nacen, crecen, se alimentan, siguen ciclos reproductivos y finalmente mueren. Es decir, que siguen el llamado del ciclo de la vida. Ambos poseen células eucariotas, a diferencia de las células procariotas de las bacterias, plantas y animales, poseen células eucariotas, con un núcleo bien definido y orgánulos citoplasmáticos especializados en funciones concretas. Algunos orgánulos difieren de ambos, como la presencia de cloroplastos en células vegetales y mitocondrias en los animales. Necesitan agua, nutrientes y sol. Ambos necesitan captar del medio ciertas sustancias, con la única diferencia del método que usan. Así, mientras los animales las ingieren con los alimentos, las plantas las absorben del suelo. En el caso del agua y los nutrientes, además, ambos organismos necesitan la luz del sol para vivir. Tienen rutas bioquímicas y biomoléculas en común. Tanto en las plantas como en los animales se dan ciertas rutas bioquímicas celulares comunes. También poseen ciertas biomoléculas comunes, formando parte de sus organismos y de sus células. Tienen capacidad de movimiento por impulsos. Las plantas son incapaces de desplazarse o trasladarse por su medio, como lo hacen los animales, pero sí que poseen capacidad limitada de movimiento para, por ejemplo, captar la mayor intensidad lumínica en una zona o el movimiento de las raíces hacia donde se encuentran los nutrientes. Por ejemplo, que las plantas crezcan o se giren en dirección al sol se conoce como tropismo y es una de sus principales capacidades de moverse por un impulso, como hacen los animales con diversas cosas. Algunas diferencias entre los seres vivos son las siguientes. Las plantas no tienen aparato, que los animales sí. Las plantas no representan aparatos locomotores, digestivos, excretores, respiratorios ni nerviosos, dado que las plantas pueden fabricar directamente sus propias sustancias orgánicas. No necesitan aparatos que hagan la digestión o sirvan para la excreción. Las plantas no tienen aparato respiratorio. Las plantas no poseen un sistema como el de los animales, sino que es una estructura llamada estoma, la que se encarga de transportar el aire desde la cámara subestomática hacia el interior del organismo, donde tiene lugar el intercambio gaseoso. Otra diferencia es que las células de las plantas poseen una pared celular. La diferencia de plantas animales está en sus células. Las células vegetales poseen rígidas paredes celulares que limitan los cambios de la forma y el movimiento. En cambio, los animales no lo tienen. Las células animales son capaces de cambiar de forma y de desplazarse un poco en su medio interno. Otra desventaja es la circulación interna de los líquidos. Al igual que los animales, en las plantas existe un sistema de transporte de líquidos. Sin embargo, en los animales, este proceso se realiza por medio de la sangre, que discurre por un sistema circulatorio, impulsado por la fuerza del bombeo del corazón. Y en las plantas este proceso lo realiza la savia y otros líquidos que circulan por el sistema de tubos, que no se llama sistema circulatorio. Además, las plantas no poseen una bomba comparable al corazón. Las plantas crecen casi de forma limitada. A diferencia de los animales, las plantas poseen un crecimiento potencialmente ilimitado. Las plantas crecen durante su vida por la actividad de tejidos meristemáticos. En cambio, los animales crecen hasta un tamaño predeterminado en su genética. Otra diferencia son la organización social en los animales. Al contrario de las plantas, los animales pueden desarrollar sistemas de sociedades en la que los individuos desempeñan un papel determinado dentro de la sociedad.
Un ejemplo de esto son las colmenas de las abejas o las sociedades de las hormigas. Y otra diferencia es que las plantas pueden reproducirse asexualmente. La mayoría de plantas pueden reproducirse sin función de células sexuales o gametos, además de sexualmente, mientras que en los animales la reproducción asexual es muy rara. Únicamente se da en animales muy inferiores como las estrellas de mar, a diferencia de la reproducción sexual o la asexual. No genera variación genética, por lo que los hijos son idénticos al individuo que descienden. Ejemplo de esta reproducción en plantas es la generación de nuevas plantas con esquejes o por partes de otra planta. Vamos a ver ahora lo que son las estructuras homólogas. Son aquellas estructuras que tienen el mismo origen pero diferente función. Un ejemplo de ellos son el gato, el murciélago, el humano y la ballena, ya que todos son estructuras pertenecientes a vertebrados, que han evolucionado hasta diferenciarse por completo. Las diferencias en su estructura hacen que su función sea distinta, para sostenerse, para caminar, para nadar, para volar, respectivamente. Las extremidades del gato, del murciélago, del humano y la ballena. Todos los seres vivos comparten características comunes y al mismo tiempo todos presentan diferencias entre ellos. Esta doble característica de unidad y diversidad se manifiesta en todos niveles. Evidentemente cualquiera puede distinguir un brazo humano, una pata de un gato, la aleta de una ballena o el ala de un murciélago. Son bastante diferentes, ¿verdad? Sin embargo, si observas con atención su interior, descubrirás que comparten exactamente la misma estructura de los huesos. Aquí les presento las extremidades del humano. Las extremidades del humano sirven para sujetar o agarrar objetos debido a que cuenta con 4 dedos y un pulgar. En las extremidades del gato, estas sirven para desplazarse, pues tienen dedos cortos, además de garras retráctiles. Existe una homología con el brazo del humano o la pata de un gato, adaptadas a agarrar y a la locomoción respectivamente. Todo esto se comprende si pensamos en un antepasado común que dio lugar a todos los mamíferos. Ahora vamos a ver las extremidades de la ballena. En las extremidades de la ballena los huesos son cortos en el brazo y largos en los dedos, lo que forma una aleta. La aleta de una ballena y el ala de un murciélago son órganos con la misma estructura interna, pero uno está adaptado a la natación y otro al vuelo. Vamos a ver las extremidades del murciélago. En las extremidades del murciélago la mano tiene huesos alargados, lo que forma la estructura base para su ala. Otro concepto es las estructuras análogas. Son aquellas estructuras que tienen diferente origen, pero misma función. Un ejemplo de ellos son los insectos, el murciélago, el pterodáctilo y las aves, ya que todas sus estructuras pertenecientes a diferentes organismos que tienen distinto origen. Sin embargo, todas cumplen la misma función para poder desplazarse por los aires. Las extremidades de los insectos, murciélagos, pterodáctilo y ave es la capacidad de vuelo se adquirió, se forman independiente en 4 ocasiones, las correspondientes a cada uno de los 4 grandes grupos. Con ese fin, la selección natural debió de actuar sobre alguna estructura que tendría al menos propiedades ligeramente alares, quizás una superficie más extensa que se prolonga a los ambos lados del cuerpo. Las aves emplearon brazos y plumas modificadas, los murciélagos, los huesos de manos y dedos. Las alas de los pterosaurios estaban asentadas sobre dedos enormes, como membranas rígidas. Las de los insectos, en cambio, no, son extremidades modificadas. Vamos a ver las extremidades de los insectos. Las extremidades de los insectos sirven para volar. Es una extremidad con membranas. Las extremidades del murciélago, sus extremidades son para volar, sus dedos son alargados y son los que forman la base del ala. Vamos a ver ahora las extremidades del pterodáctilo. Sus extremidades sirven para volar.
De los huesos de la mano se extiende uno para sujetarse al extremo de la membrana que cubre el ala. En las extremidades del ave, sus extremidades funcionan para volar. Los huesos del brazo se proyectan y entre ellos se despliegan las plumas del ala. Bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos la próxima.